editorial corporativo de medios de comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. AIR es mundial. Información, innovación, recreación, alegría, deportes, música, contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, hoy tenemos en realidad el lujo de tener a una, como su servidor lo dice y lo decimos coloquialmente en México, hoy tenemos a una invitadaza de lujo acá en esta mesa de todos los lunes que estamos con ustedes a esta hora en Oaxaca, en La Mira. Y rápidamente, porque sus actividades lo exigen así, pues yo les presento como todos los lunes a mi compañero, amigo y hermano Raúl Castellanos de Regeneración Pluralidad y a mi hermano querido maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar de mujeres.com, benditas mujeres. Y aquí está. Yo le pido a mi querido hermano Alfredo haga la presentación oficial de como decimos también coloquialmente en México, y ella me va a entender, de este mujerón. Porque no sabe usted la historia que hay con ella, detrás de ella y que sigue con ella, no solamente en el ámbito periodístico, sino en muchos aspectos más de este México nuestro. Así es que, muchas gracias. Gracias. Maestra Beatriz Pajés Rebollar, muchas gracias. Al contrario, ustedes por la oportunidad. Tener esta oportunidad. Gracias. Y bueno, pedirle a Raúl que inicie cuanto antes esta charla con usted. Gracias, bienvenida. Gracias, bienvenida a Oaxaca. La verdad, es un honor poder estar con usted. Te comentaba que hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de participar en la revista Siempre. Conocí a su papá y bueno, su trayectoria es una trayectoria muy digna dentro del periodismo y creo que esos son los momentos que se requieren en el país, no solo hoy, sino siempre, de siempre, porque el tema de la violencia que hoy se ha acrecentado, el tema del autoritarismo, el tema de la antidemocracia, son temas que han venido permeando y que han tenido que tener en algún momento que enfrentarse por parte de la sociedad. Escuché hoy su conversación, su ponencia en este acto con las mujeres oaxaqueñas. Me parece muy interesante y por supuesto que hay coincidencias en muchos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Creo que es el momento de la ciudadanía, de la sociedad, de participar más intensamente en los procesos electorales, en ese proceso electoral en particular, porque si algo yo he creído y creo que coincidimos, es que todo régimen político, más un sistema presidencial como el nuestro, requiere de contrapesos. Eso es fundamental, independientemente de quien ocupe el Poder Ejecutivo. Ya de por sí hemos padecido presidentes autoritarios, ¿no? En muchas etapas de nuestra historia. Así es. En ese contexto, yo le preguntaría, le pediría si nos puede hacer una exposición precisamente sobre los riesgos de la polarización política que estamos corriendo en el país, sobre la participación ciudadana, la importancia de la participación ciudadana. Me gustaría también, porque creo que lo comentó usted en la conferencia y creo que vale la pena ampliarlo, yo coincido también que los partidos a veces, en lugar de ayudar, ya son hasta cierto punto sus cúpulas
un estorbo para que se consolide un régimen realmente democrático. Serían 3 temas para iniciar. Cuando ustedes quieran. Si fueran tan amables. Sí, Bienvenida. No, gracias. Gracias a ustedes por este importante espacio. Un privilegio estar con ustedes y con quienes lo siguen en esa plataforma. La polarización. Bueno, el tema de la polarización yo no conozco en la historia del mundo, de la humanidad, sobre todo de la parte de la era moderna, que un jefe de Estado utilice la historia de su país para enfrentar a su pueblo. Creo que la historia debe de servir a un presidente de la República o a una presidenta de la República para unificar a su nación, para hacerlos coincidir en valores, en principios y sobre todo para unir fuerzas de cara al futuro. Sin embargo, lo que hemos visto en el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de sus 5 años es que ha utilizado no solamente la historia de México, sino que ha utilizado cualquier pretexto para enfrentarnos, para dividirnos. Porque, dice el viejo dicho, nos decían las abuelas, divide y vencerás. Siempre los dictadores dividen y confrontan para obtener ganancias. Entonces, nos ha dividido utilizando y aprovechándose de la pobreza, que sin duda es innegable en este país, que es una de las heridas o es la gran herida que tenemos en esta nación. Pero él se ha aprovechado esto para enfrentarnos y dividirnos en clases sociales, en razas, en color de piel, en ideas, en religiones. Por eso es que ha utilizado estos conceptos tan viejos en la historia como es conservadores y liberales, sin saber si esto realmente es vigente. Yo creo que ya no es vigente. Los conservadores y los liberales respondieron a otra época. Nos llama fifís algunos para decir que unos son pobres y otros son ricos. Entonces, bueno, hay este enfrentamiento y en esta polarización es muy peligrosa, sobre todo dentro del contexto electoral en el que nos encontramos, porque ha llegado un momento en que los mexicanos de pronto nos vemos y ya no nos reconocemos, ya no nos vemos como mexicanos, ya no nos vemos como hermanos, ya no nos vemos como parte de la misma sangre, sino que nos estamos viendo como enemigos. Tú eres de Morena, tú eres de la oposición, entonces yo no te reconozco. Entonces hemos llegado a este escenario y en medio de una elección que va a estar efectivamente muy polarizada y que no sabemos qué destino puede tener en caso de que lleguemos a una elección apretada, con resultados dudosos o con resultados donde la diferencia entre un partido y otro no esté sea lo suficientemente amplio y que esto pueda llegar no solamente a la judicialización, sino a una confrontación social a la que el gobierno y el presidente puede estarle apostando. Beatriz, partiendo de la realidad, hay escenarios posibles que podrían convertirse en realidad precisamente. Lo vivimos amargamente en las elecciones de 2021, donde el narcotráfico participó activamente en la jornada electoral, no solo en el proceso. Secuestró, levantó, extorsionó y asesinó. ¿Se puede repetir esto? Sin duda. Y yo creo que precisamente por eso están puestas las alertas, porque en el 2021 ya tuvimos un ejemplo muy claro de lo que podría ocurrir y lo que podría repetirse en esta elección. En la elección del 2021 intermedia que tú mencionas, donde también se jugaron una decena de candidaturas a los gobiernos de los estados, ahí vimos con toda claridad cómo la intervención del crimen favoreció a los candidatos de Morena a distintas gubernaturas, sobre todo en la franja del Pacífico, en el centro del país, especialmente, por ejemplo, en Michoacán. Hay que decirle a la gente que no estamos inventando nada.
3 partidos políticos en su momento, PAN, PRI, PRD, fueron hasta la Organización de los Estados Americanos a presentar en forma una denuncia donde hablaban con todo detalle de cómo los sicarios llegaron a pie de urna a amenazar a los electores bajo el grito: hay que votar, hijos de tal y tal y tal, hay que votar por un candidato moreno. Esa era la instrucción que daban los sicarios a los electores, quienes con armas los estaban amenazando para votar en ese sentido. Entonces, por supuesto, no solamente se puede repetir, sino que se puede agravar, porque en este caso no solamente van a estar en juego candidaturas a alcaldías, al Congreso, a los congresos, sino a la presidencia de la República. Entonces, sabemos que el crimen organizado está en busca de poder político, sobre todo para garantizar que pueda crecer su poder económico, su poder en espacios muy importantes de la zona del país, y por eso creo que la presidencia de la República naturalmente está también en riesgo. Otra pregunta. A la luz del manual populista del Foro de Sao Paulo, un escenario previsible también es que después de el portazo en Palacio Nacional pudiera caminarse hacia un autoatentado, precisamente para agudizar, agravar la polarización. Sí, vamos, y yo hablaría de algo más, porque no sabemos cuáles son los planes de un gobierno que está dispuesto a hacer todo con tal de no perder el poder. Estamos observando acciones y conductas que están totalmente fuera de la ley, que está tratando de colonizar a las instituciones electorales, al INE y al Tribunal Electoral, para que en su momento puedan favorecer el voto a favor de Morena. Estamos viendo cómo quiere eliminar a la Corte. En noviembre de este año se va a tener que cambiar, termina el ciclo de uno de los ministros de la Corte, y lo que quieren es imponer a un ministro a modo, con la idea de que la Corte también esté sometida a los mandatos del próximo gobierno y, por supuesto, utilizarlo en el sentido que ellos quieran. Estamos viendo cómo están repartiendo ilegalmente recursos económicos a todos los electores para que llenen las urnas y voten en el sentido que ellos quieran. Es decir, están echando a andar, están aceitando una maquinaria electoral para hacer esto el 2 de junio, una elección de Estado. Y por supuesto deben tener muy pensado ya no un plan C, sino un plan D para saber cómo qué van a hacer en caso de que pierdan las elecciones y no reconocer el resultado. Entonces, todo es posible. Sin duda, a lo mejor ni siquiera es necesario especular, digo, porque creo que eso no beneficia en mucho al proceso, aunque están las condiciones dadas. En toda la historia de México ha habido estas circunstancias de la manipulación. En otras ocasiones eran de otro tipo. Recordamos cuando se manejaba el padrón electoral por parte del Estado, los órganos electorales en manos del Estado, el autoritarismo de algunos presidentes de la República, sus estilos de gobernar. Yo tengo memoria de Díaz Ordaz, luego Carlos Echeverría. Cada quien ha tenido sus propias características. Sin duda, esto me lleva también a plantearle un tema. En este mismo contexto, me parece que tendríamos que reconocer, independientemente del resultado, el hecho de la participación de la mujer. Creo que es fundamental. Es histórico que hoy haya 2 candidatas mujeres y que la próxima presidenta de la República va a ser mujer. Claro. Perdón, Insoslayable. con todo el respeto para el compañero que está, participando también como candidato. Entonces, creo que sí habría que plantearnos que cada elección tiene su propio contexto. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que en este momento corramos tantos riesgos si, sobre todo, hay una gran participación ciudadana. Ya la hubo en el 88, por ejemplo, cuando la elección de Carlos Salinas
Evidentemente que el ingeniero Cárdenas arrasó en gran medida en el país, eran otras condiciones, era la Comisión Federal Electoral la que controlaba el proceso electoral, después en el colegio electoral, porque entonces el Congreso Federal es el que calificaba la elección, la abstención del PAN permitió que Carlos Salinas se le nombrara o se le declarara presidente de la República. Después, este tema de la manipulación, llamémosle así, del electorado, sobre todo por las condiciones del país, pues ahí estuvo solidaridad, ¿no? Cuando se gana Salinas, saca su proyecto, y luego en el 91, cuando hay elecciones, pues el PRI vuelve nuevamente a tener una gran cámara, ¿no? Una gran presencia electoral. Yo creo que todas esas circunstancias, lo fundamental, doña Beatriz, es la participación ciudadana, es la participación de todos. Y usted ha estado llamando a ello, a los jóvenes, a las mujeres, y creo que eso es correcto. Lo mismo también el hecho de que históricamente vayamos a tener una presidenta mujer, independientemente de quién gane. Es correcto. Yo creo que aquí la gran diferencia va a ser la participación de la ciudadanía, va a ser definitiva. Yo hago con frecuencia un llamado a que haya un tsunami de participación en las urnas, porque creo que solamente únicamente al partido en el poder es al que le puede beneficiar el abstencionismo. La participación va a tener que ser definitiva, tiene que ser definitiva, y yo sí diría, lo platicábamos hace un momento, que creo que una de las labores que tenemos que hacer las organizaciones ciudadanas es llenar de contenido a ese voto, porque el voto que se va a dar en el 2018 no va a tener el mismo significado que el voto que emitimos hace 6 años, o hace 12, o hace 24, o hace más, donde finalmente, pues de alguna manera cumplíamos con toda tranquilidad con emitir, ir a las urnas y votar por el partido que nos gustaba, por el candidato o la candidata que nos agradaba. Yo creo que en este momento los ciudadanos tenemos que vernos a nosotros mismos y ver a nuestro voto como si fuéramos un soldado salvando la patria. ¿Sí? Salvando la patria. Y sabemos en este momento lo que significa salvar la patria. Y ese es correcto lo que usted plantea del abstencionismo, eso es cierto. Aquí en Oaxaca, en la última elección de gobernador, solo fue del 35%. 35% de participación del padrón, ¿sí? Porque además una alta votación da legitimidad. Perdón, usted lo comentó también hace rato. Independientemente de los cuestionamientos actuales al presidente de la República, cuando él llega al poder, bueno, llega con un gran bono democrático que le da esa legitimidad. Ya el debate posterior es otra cosa, o el debate actual, pero sí creo que la participación ciudadana es fundamental. Y respecto a que sea una mujer gobernante de México, su posición. Bueno, yo lo que digo es que hay de mujeres a mujeres. Sí, claro. Porque no todos somos iguales. Claro. Es decir, y además yo también lo platicaba con ustedes hace un momento, no creo yo que las mujeres estemos vacunadas contra la corrupción o estemos vacunadas en contra del autoritarismo. Entonces creo que aquí tenemos que bueno que sea una mujer, creo que sí, que efectivamente va a llegar una mujer a la presidencia de la República. Esto, México se está convirtiendo incluso en un ejemplo para los mismos norteamericanos que no han logrado llevar a una mujer a la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, en esa parte, me parece que estamos dando un gran salto de participación de la mujer en materia política, pero yo creo que tenemos que fijarnos en lo que representa una y lo que representa otra, porque a mí me parece que en el caso de Xóchitl Gálvez sí tenemos la representante de una mujer que es una gran defensora de la democracia, que es una garantía de respeto a las instituciones, de respeto a la Constitución. Y en el otro caso, lo que tenemos en el caso de Claudia Sheinbaum, es que simple y sencillamente ella va a responder a una agenda que ya le impusieron. Y la agenda que ya le impusieron es la de consolidar un proyecto político que, entre otras cosas, o quizás lo más importante,
es echar abajo la Constitución, esta Constitución que tenemos y que fue resultado de una revolución social, para imponer otra que solamente va a responder a los intereses de un grupo o de un partido político, y si me presiona, solamente de un hombre. Un hombre que no cree en la democracia, un hombre que no cree en la división de poderes, un hombre que cree en la centralización del poder y que creo que es una réplica ni siquiera de Porfirio Díaz, es una réplica de López de Santana. Beatriz, institucional y constitucionalmente, la mayor línea de defensa hoy en día es la Corte. Sí. Sin embargo, hay signos ominosos de grave riesgo para la integridad y la propia vida de la ministra presidenta. Hoy fue detenido en las instalaciones de la Corte un sujeto armado y con 12 navajas de afeitar y cuetones. Eso es muy grave. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hay que preguntarse por qué ese hombre considera que está en libertad o está en derecho de tratar de irrumpir en la Corte armado. La pregunta es, ¿para atentar en contra de quién? Ese hombre seguramente ha sido testigo de los ataques y de las descalificaciones, de las majaderías que el presidente de la República le ha hecho un día y otro también, no solamente al Poder Judicial, sino a los ministros y a las ministras de la Corte que se han atrevido a invalidar sus reformas inconstitucionales. Ese hombre que intentó entrar con armas a la casa de los ministros, seguramente ha sido testigo de cómo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, encabezó en un momento ahí enfrente de la Corte una manifestación cargando ataúdes con los nombres de los ministros. Ese señor también debe de haber sido testigo de la cantidad de cartulinas, el campamento, los gritos, las majaderías que los grupos más radicales de Morena han emitido en contra de la ministra y en contra de los otros ministros. Entonces, a ver, las condiciones están dadas para que él o cualquier otro pretenda atentar en contra de los que integran y representan en este momento al alto máximo, al Tribunal Máximo Constitucional. Beatriz, muchas gracias por mi parte. No, muchísimas gracias. No, al contrario. Nada más para terminar. Es cierto, hay matices en la personalidad, o mejor dicho, diferencias en las personalidades de sean hombres o sean mujeres. Es decir, también en el caso de la señora Xochitl, yo creo que también ha habido una transformación en su discurso, en su estilo. Yo la recuerdo cuando era funcionaria del gobierno de Fox, tenía otro discurso por lo menos, ¿no? Usted no concede ninguna posibilidad, como suele suceder también cuando llega un presidente. No hemos tenido una presidenta mujer, pero siempre cuando llega un presidente, cuando viene todo el tema de la sucesión, de la elección, etcétera, pues, el que manda es el que está en el poder, porque bueno, ese es el estilo, la forma como se conduce nuestro sistema político. Tenemos que reconocerlo, así ha sido. ¿Cómo cambia Echeverría cuando entra Díaz Ordaz? Las broncas de tú también, Luis, cuando ya López Portillo fue presidente de la República, las actitudes de Carlos Salinas después, en fin, el mismo Calderón con Fox, etcétera. ¿No cree que en un momento determinado cualquiera de aquellas llegara, las dos candidatas, podría tener un estilo que pudiera revertir algunas de estas tendencias que evidentemente pueden ser violatorias de la Constitución y de las formas de hacer política en este país? Bueno, yo creo que en este caso, en la pregunta que usted me hace, tendríamos que hablar sobre todo de Claudia Sheinbaum, porque finalmente Xóchitl Gálvez, pues por supuesto, tiene una procedencia política distinta, y ella lo que ha venido defendiendo es la democracia. Yo creo que no es el caso, no es el otro caso, porque, a ver, el tema es que mientras que Xóchitl Gálvez es una mujer libre, es una candidata libre, es una candidata que solamente se debe a sí misma, es una candidata que no le responde a nadie. Ella no le debe el poder, no le debe el cargo de candidata a la presidencia de la República a nadie, excepto a los ciudadanos que fueron y firmaron y que participaron en esa
consulta abierta que se hizo para que se escogiera a ella o se escogiera a cualquier otra de las ofertas que estaban ahí. Entonces ella no le debe el favor de estar donde está a un expresidente de la República o a un grupo político. Es decir, ella está ahí por cuestión de la ciudadanía y porque 3 partidos políticos tomaron la decisión de acatar la decisión que habían tomado cientos, miles, millones de ciudadanos a través de una consulta. El otro caso es distinto. El otro caso, Claudia Sheinbaum, es una candidata que incluso el mismo entonces, la otra corcholata que estaba jugando, que era Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores en este gobierno, él mismo denunció la cantidad de irregularidades que hubo en el proceso interno de Morena para imponer a Claudia Sheinbaum como candidata. Él mismo denunció que se había utilizado recursos ilícitos del mismo gobierno para poder favorecerla. Él denunció que fue una competencia desigual y que por lo tanto él y sus gentes llegaron a calificarla como una candidata sin legitimidad. Es decir, esto a ella la coloca en una posición de dependencia política. Ella le debe el cargo como candidata al presidente de la República. De tal manera que además él ya le impuso, decíamos el pasado 5 de febrero, le impuso a ella una agenda de gobierno. Le dijo, esta es su agenda, y ella la abrazó. Ella dijo, efectivamente, y el pasado fin de semana, en que ella, el 1 de marzo, en que ella arrancó su campaña, lo que hizo en el Zócalo de la Ciudad de México fue presentar 100 propuestas, y en esas 100 propuestas estaban incluidas las 20 reformas que el presidente de la República le había dicho que incorporara. Entonces, por lo pronto, vemos a una candidata que está totalmente sujeta, sometida y dependiente de lo que quiera el presidente. ¿Qué va a hacer a futuro? No lo sé, pero usted mencionaba el caso de Echeverría, usted mencionaba el caso de López Portillo, mencionaba otros, nada más que creo que las cosas hoy las tenemos que entender de una manera diferente. Porque este señor que está en el poder, que está en Palacio Nacional, no es ni siquiera igual a un Díaz Ordaz, que sabemos y que al cual le hemos reclamado, o la historia la ha reclamado, la matanza de Tlatelolco de 1968. Ese, a pesar de sus errores de autoritarismo que tuvo en ese momento Díaz Ordaz, era de cualquier manera un priista o un presidente que respondía a las instituciones, que tenía respeto a las instituciones. Este presidente no le tiene respeto a las instituciones. Lleva 5 años tratando de destruirlas. De tal manera que este señor seguramente le impone a Claudia Sheinbaum una agenda con la finalidad de él poder seguir teniendo el poder y poder seguir mandando desde la sombra y detrás de la silla presidencial. Ojalá que nos equivoquemos, ojalá que yo me equivoque, pero el riesgo de que sea un factor de desestabilización una vez que deje la presidencia, hay muchas razones para pensar que se pueda hacer. Bueno, respetable su opinión, por supuesto. Indiscutiblemente que el seguir platicando con Beatriz no nos llevaría nada más a este programa, sino muchos más, porque hay mucho tema con ella. Y bueno, su servidor, como siempre, inicia y luego cierra. Y voy a cerrar, lo estuve pensando ahorita en este cierre, porque es verdaderamente importante y porque además en su disertación Beatriz lo puso sobre la mesa. La cuestión de la injerencia del narcotráfico, de la delincuencia organizada en este asunto. Y cierro con esto. La ciudadanía, Beatriz, ¿no cree usted que de un momento dado llegue a empezar a meterles temor en participar en esta elección precisamente por algunas acciones de no tanto el narcotráfico, sino de la delincuencia organizada? Y se lo digo por esto, por conocimiento de causa. Voy a omitir nombres porque también cuido mi vida, he tenido 9 atentados en trabajo y voy a omitir nombres, pero tuve la oportunidad
hace algunos años de entrevistar a dos de los líderes de muy arriba del cártel de Sinaloa y de entrevistar a uno de los capos muy fuertes del narcotráfico en el estado de Oaxaca. Y fui testigo de unas llamadas telefónicas, y cuando cuelga, este capo me dice: Berlín, nosotros somos los que gobernamos y nos deben muchas cosas. Desde hace mucho tiempo, su servidor a veces ha comentado que en México, pues bueno, a veces no vive tanto del turismo ni de la industria, sino ha vivido de algunas fuentes que llegan al interno de los gobiernos. En este tenor ha empezado a actuar ya la delincuencia organizada, no tanto el narcotráfico, porque en el narcotráfico sí siguen cumpliendo cánones que tienen internos, pero la delincuencia organizada no respeta nada. En este tenor ya han comenzado a dar sus primeros puntillazos, ¿no? Ya ha habido algunos aspirantes a candidatos que han caído bajo las balas de esta área. Hay otras amenazas que han surgido. En Oaxaca ya surgieron unas amenazas, sí, algunos candidatos. Esto no será una parte de meterle miedo a la ciudadanía, decir, bueno, si lo estamos dando a ellos, nosotros, pues, ¿qué nos pueden hacer, no? ¿Cómo nos van a empezar a presionar? No, en toda esa experiencia que tiene usted, Beatriz, en este mundo no nada más del periodismo, sino de esta lucha por esta democracia en México, ¿no cree usted que vaya a influir esta situación cada vez más fuerte y meterle miedo a la ciudadanía? Pues mire, esa es una realidad, pero me parece que uno de los grandes retos que en este momento tiene la ciudadanía es precisamente vencer ese miedo. Y como bien lo mencionaba usted, es decir, yo creo que la participación ciudadana va a ser definitiva para defender lo que tenemos que defender. Y claro, hay quienes pueden apostarle, naturalmente, a meterle miedo a los electores para provocar precisamente ese abstencionismo que tanto podría favorecer al partido político en el poder. Pero yo espero que la ciudadanía se pueda organizar en pueblos, municipios, en grandes y pequeñas ciudades para poder ejercer el voto, porque el voto es el único instrumento que tenemos en este momento los ciudadanos para poder poner a salvo a México. Y pues cerremos, Beatriz, aunque nos escuchemos reiterativos, pero siempre es importante, y sobre todo más ahora con su presencia, yo me tomo el atrevimiento de solicitarle, cerremos con un mensaje de usted a la ciudadanía. Pues yo le diría, sí, claro, bueno, pues yo le diría a la ciudadanía que tenemos que participar, que tenemos que organizarnos, que tenemos que dejar el miedo de lado, que hoy nuestro voto es más importante que nunca. Con este voto que vamos a emitir, no solamente vamos a defender la democracia, vamos a defender nuestra casa, vamos a defender el futuro de nuestros hijos y vamos a defender el futuro de nuestro país. Pues ahí tienen ustedes el mensaje de Beatriz Pajés, que indiscutiblemente hoy la hemos tenido aquí en Oaxaca en la mira. Y mira, pues tenemos que irnos. Nuestro peor enemigo, como siempre, en el aspecto digital de la televisión digital es el tiempo. Le agradezco infinitamente a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx el haber estado con nosotros nuevamente, hermano. Como siempre, es un gusto y un honor. Encantada, Raúl, muchas gracias. Y de la misma manera, a mi querido hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres. Gracias, Alfredo, encantada. Y muchas gracias también a usted, encantada. Y su servidor y amigo, Cornelio Berlín, editorial corporativo de medios de comunicación con SMC Noticias México, Radio Almapa y Radio Superación en el aspecto digital. Y por supuesto, rápidamente a quienes amablemente nos han repitiendo nuestros programas, obviamente que ellos deciden las partes que lo repiten, en Argentina, en Venezuela, Honduras, en Nueva York, en Chicago y sobre todo también en Colombia y en Bolivia, ahí donde estamos presentes. Gracias por el favor de su atención. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Perdón. Y allá usted escribe nada más en nuestro canal de YouTube, Oaxaca en la Mira. Y mira, ahí están nuestros programas. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó